Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo número 10 y les vamos a explicar el cuento de la espera de Jorge Luis Borges. Bueno, empezamos acá en el primer piso con el personaje principal. Tenemos una cremallera que corre la ventana eh, haciendo un movimiento rectilíneo y en la parte de física, acción y reacción. El personaje principal huye a Argentina, tenía libre persecución, siente que lo está persiguiendo Alejandro Villari. Él obtiene ese nombre por su locura y su paranoia y se hospeda en una pensión en Buenos Aires, en la cual solamente salen las noches al cinematógrafo y el resto de días se quedan cerrados. Bueno, en esta máquina quiero representar cuando Villari tenía sus pesadillas de que lo iban a matar, ya que él estaba muy agobiado sobre su pasado y lo estaban persiguiendo. Entonces el mecanismo funciona de la siguiente manera. Conecto y pues se mueve y ya. Esto tiene un Arduino Nano, una protoboard, las pilas, los cables jumpers que le funcionan para hacer funcionar el mecanismo, y esto tiene un código de programación y la energía eléctrica se convierte en energía mecánica. Bueno, yo voy a hablar sobre la siguiente escena del cuento, que es cuando Villari, después de tantos sueños de que lo van a matar, entonces Villari ya no volvió a salir de la casa porque tenía miedo de que lo mataran o descubrieran dónde vivía. Entonces él, como vivía en Argentina, él vivía en un cuarto arrendado y la dueña de la casa tenía un perrito, que ese perrito, como Villari se la pasaba todo el tiempo en la casa, eh, Villari empezó a hablar con el perrito en alemán, francés, inglés y español. Y pues Villari, de la locura, pensaba que el perrito lo escuchaba. Entonces, lo que hice fue de la tecnología un mecanismo de un circuito con un motor reductor, un portapilas y un interruptor. Y entonces le puse una tapita al motor reductor que, con un alambre, que eso hace que sea una rueda excéntrica. Y lo que hace es mover la mano hacia abajo acercándose al perrito como si lo fuera a tocar. Entonces, cuando Villari baja la mano para tocar el perrito se pone feliz y el perrito mueve la cola. Entonces, en los principios físicos, en el motor reductor tenemos que pasar de energía eléctrica a un movimiento circular lento y con torque, o sea, fuerza. En la rueda excéntrica tenemos un movimiento circular que pasa de un movimiento circulatorio a un movimiento alterno. Y con el alambre y el hombro lo que nos ayuda a hacer es que sea como una palanca. Y por ejemplo, lo mismo con el circuito del perrito. Me tocó usar pilas AA porque si le ponía una pila de 9 voltios, el motor iba a ir muy rápido y se podría dañar el mecanismo. Bueno, yo ya voy a explicar la parte como tal final del cuento. En esta, pues la historia nos narra el final de Villari, que efectivamente después de tantos días como con ese delirio de persecución y demás, efectivamente llega un asesino a su casa y lo mata. Bueno, en esta parte usamos un mecanismo de engranaje que genera un movimiento recto por medio de estos engranajes, ya que las ruedas dentadas permiten un movimiento cíclico. Por el final alternativo pasa que Villari, en vez de que lo asesinen, se suicida. Entonces se utiliza un mecanismo de polea y biela para simular el ascendente, para que suba y baje el objeto. De principios físicos se utiliza la ley de la gravedad dependiendo del peso del objeto. Tiene la atracción terrestre y la tercera ley de Newton, que es acción y reacción. Bueno, ya que estamos celebrando los 100 años de la física cuántica en CITEL, nosotros lo quisimos representar por medio de la superposición cuántica. ¿Qué es? La superposición cuántica nos quiere decir que una partícula puede estar en dos o más estados a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Y cómo lo queremos representar acá metafóricamente. Que en el final de Villari,
el final y el final alternativo. Cuando entra el asesino y mata a Villari, al mismo tiempo él ya se está colgando. Y así estamos pues representando que estos finales suceden a la vez. Luego vamos a explicarles cómo es que funcionan nuestras máquinas concatenadas, que es por medio de estos circuitos. Que ese circuito lo que hicimos fue usar una fotocelda. ¿Qué es una fotocelda? Que entonces, cuando a una fotocelda le da luz solar o luz eléctrica, se enciende la luz. Y cuando no le da luz, cuando no le da luz, se enciende. Y cuando le da luz, se apaga. Entonces lo que lleva al circuito de la fotocelda es el cosito negro, que es un transistor. Las resistencias, la batería chiquita, la fotocelda que está afuera y la pila de 9 voltios. Listo. ¿Cómo hicimos funcionar este mecanismo? De la siguiente manera. Nosotros hicimos unos tipos de ascensores en cada lado, que en este representa la muerte y en el otro representamos a Villari, también parte de la superposición cuántica. Entonces, en la parte de arriba tenemos un mecanismo de polea que lo que nos permite es que ascienda el ascensor y nos tape acá al segundo piso para que prenda esta luz, suba y prenda el último piso. De esta manera pues hicimos funcionar nuestra máquina como tal, que es toda la casa, y eso sería todo. Muchísimas gracias.